un desafío en cuanto a la discusión, pero trataré de discutir y revisar este tema. En primer lugar, acerca de analgesios de acción y delirio en pacientes críticamente enfermos. En primer lugar, es importante que las enfermeras entiendan esta situación. Delirio, dolor y agitación es bastante común en pacientes de UCI. Hay una relación existe entre estos síntomas. Por ejemplo, si el paciente tiene un tubo el paciente puede sentir dolor, y si el paciente no recibe una valoración adecuada del dolor y el tratamiento adecuado, el paciente puede empeorar su dolor, el cual puede llevarlo a agitación. Y si la agitación no es tratada adecuadamente, esto puede intensificar el dolor y ambos síntomas pueden llevar a que el paciente desarrolle delirio. Se crea entonces una condición circunstancial compleja que es difícil de resolver. Es importante encontrar el principal o el primer síntoma de lo que está ocurriendo, ya sea que sea dolor o agitación. ¿Cuál es el problema si el paciente desarrolla delirio, por ejemplo? Hoy sabemos que los problemas los problemas que tienen los pacientes que desarrollan delirio. Entonces debemos evaluar a pacientes quienes reciben una evaluación diaria antes y luego del estar en la UCI, sus requisitos. De 800 pacientes, 74 desarrollaron delirio, y los estudios muestran que los pacientes que tienen más delirio, estos pacientes van a tener peores resultados. Así que es muy importante que la enfermera entienda este problema en pacientes en UCI. ¿Qué es delirio? Delirio es una alteración de la conciencia con poca tensión, acompañado de un cambio en la cognición o alteración de la percepción que se desarrolla en un periodo corto de día, puede ser de horas o de días, en 24 horas, y esto fluctúa. Es importante que esto se desarrolla en un corto periodo de tiempo porque esto diferencia el delirio de otras condiciones en pacientes del UCI. ¿Cuál es la incidencia en pacientes de UCI? La incidencia es variable. En pacientes no intubados, la incidencia de delirio va entre 20 a 50%. 20 a 50% mostraron que una vez que desarrollaron delirio, por lo menos desarrollaron una vez el delirio durante su hospitalización en la UCI. Esta condición es bastante común en las unidades. Esta complicación no está muy claro hoy en día, pero es importante para las enfermeras que definen primero quién es la población en riesgo. Pacientes que tienen experiencias que tienen enfermedades como ACV, lesión TEC u otros síndromes como Guillain-Barré o miastenia gravis. Sin embargo, hay menos estudios acerca del delirio en estas poblaciones. Esta condición es bastante común en pacientes neurocríticamente enfermos y les mostraré algunos estudios
en estas investigación, en una cohorte prospectiva, en un estudio prospectivo en el cual el delirio más o menos tenía un 30% en pacientes con hemorragia intracerebral. El otro estudio de delirio es en lesiones con lesión traumática cerebral o TEC, el cual se desarrolló delirio en 46% de los pacientes en 54 pacientes que sufrieron TEC. Estos desarrollaron el delirio en los primeros 4 días de hospitalización. El otro estudio es acerca de factores de riesgo de incidencia del delirio en pacientes con accidentes cerebrovasculares o posoperatorios cerebrovasculares. Esto fue un estudio en China y la incidencia fue del 42%. Se desarrolló otro estudio con hemorragias subaracnoidea por aneurisma. Fue un estudio de 223 pacientes. La incidencia de delirio fue del 35% y los factores de riesgo incluyeron un bajo puntaje en la escala de Glasgow, el sexo masculino y lo que era el clipaje de aneurismas microquirúrgicamente. La evaluación del delirio en estos pacientes de UCI no es sencillo, es un desafío que la enfermera lidie con esta situación. Primero, evaluar el nivel de conciencia. También otro desafío es que es difícil de aplicar e interpretar lo que es la respuesta del paciente por las limitaciones de la comunicación. Es importante que la enfermera sea capaz de evaluar el estado neurológico y diferenciar los síntomas de empeoramiento o los peores síntomas, y esto no es tan sencillo de hacer. Podemos tratar de practicarlo de rutina, pero no es algo sencillo. Es importante que la enfermera, cuando el paciente es admitido en la UCI, considere estos factores de riesgo en su evaluación. Los factores de predisposición para delirio que los hacen vulnerables al desarrollo del delirio, hay ciertas características que los hace susceptibles y factores precipitantes que describen eventos o condiciones que desencadenan el desarrollo de delirio. La literatura ha demostrado factores como la edad, demencia, depresión y deterioro neurológico, deterioro visual, deterioro de la audición, abuso de alcohol, medicinas psicoactivas, múltiples medicinas o polifarmacia y enfermedades crónicas, y todos estos pacientes son factores de predisposición. Estas características a veces son consecuencias de tratamientos de la UCI y ambiente de la UCI. A veces nosotros podemos ocasionar esta condición, pero no tenemos suficiente evidencia para poder asociar estos factores con delirio, pero esto fue publicado en la revista de UCI, que demuestra una asociación bastante fuerte con el delirio.
el uso de benzodiazepinas y transfusiones, por ejemplo, sanguínea, son factores modificables. Y factores de predisposición como la edad, demencia, un coma anterior, cirugía de emergencia, trauma y aumento del puntaje. Los pacientes deben pensar acerca de estos modelos de predicción. Hay modelos predictivos que consideran los factores de riesgo en las primeras 24 horas de haber sido admitido a la UCI para predecir el delirio en estos pacientes. Tenemos dos evaluaciones para predecir modelos predictivos. La escala de predelirio y la escala de delirio se encuentra en el internet. Y esto ayuda a predecir el riesgo de delirio en la UCI. ¿Qué síntomas se demuestran cuando el paciente desarrolla delirio? Es importante evaluar las características o factores de riesgo individual, especialmente en pacientes neuroquirúrgicos, en quienes esta condición no está muy claro o muy clara. Hay 5 dominios acerca de las manifestaciones del delirio que incluyen la alteración de la cognición, la alteración psicomotora, disregulación emocional, alteraciones del ritmo circadiano y alteraciones de la atención y la concentración. Podemos clasificar el delirio en un delirio hiperactivo o un delirio hipoactivo. Es importante entender que la incidencia de delirio hipoactivo es más alta. Y esta situación es común y es subdiagnosticada. Es importante reconocer esto porque tiene peores resultados. Aunque es importante utilizar escalas validadas de evaluación para evaluar el delirio. Esto demuestra que existe este método de evaluación de confusión que tiene estas siglas CAM, que es evaluación de confusión. Primero se evalúa el cambio agudo en lo que es el estado mental, y luego esto es importante para el diagnóstico de delirio, que es obligado tener ambos, el cambio agudo en el estado mental y la falta de atención, para poder hacer el diagnóstico. Primero hay un cambio agudo o fluctuante del estado mental. Entonces, si se le pregunta a la enfermera, ha habido un cambio agudo en el estado mental basal o durante las primeras 24 horas. Esto es importante el reporte de el estado mental por parte de la enfermera. Es importante determinar el nuevo estado neurológico para el paciente. Esto se recomienda para que se aplique en la UCI.
La segunda característica es la falta de atención. Hay alguna dificultad o reducción en la capacidad de mantener la atención o el enfoque de atención. Se encuentra la capacidad para obedecer órdenes alterada o no. Para evaluar la atención se puede utilizar la prueba de atención de letras. Por ejemplo, le indica o le pregunta al paciente, ¿puede leer una serie de 10 letras? Y por ejemplo, se le puede decir, si escucha uno puede dictarlas y si usted escucha esta letra, pues apriete mi mano. Y la enfermera tiene que estar atento o atenta en la respuesta del paciente. O también se puede utilizar el reconocimiento de figuras. Por ejemplo, se le muestran 5 fotografías o figuras y luego 10. O sea, en total, 5 antes y 5 después. Y luego el paciente debería poder reconocer las primeras 5 figuras iniciales. Una de estas pruebas es suficiente aplicar, pero si hay duda en cuanto al resultado de la prueba, pues se puede hacer otra evaluación con una segunda prueba para reconocer esta entidad. La siguiente característica del delirio es un nivel alterado de conciencia, que es diferente que el cambio agudo del estado mental. No, la primera se utiliza en las primeras 24 horas. Y luego esta característica se debe considerar el momento adecuado de aplicación en la UCI. Se utiliza la escala de RASS y si el paciente demuestra algún diferente comportamiento en el RASS, se evalúa si está presente esta característica. La cuarta característica para el delirio es un pensamiento desorganizado. Por ejemplo, hay un diálogo incoherente, ideas ilógicas. Por ejemplo, se puede preguntarle si alguna serie de preguntas y se evalúa si puede obedecer respuestas o responder a las preguntas. Luego tenemos un fluxograma para el método de la evaluación de la confusión según la respuesta que dé el paciente. Tenemos una lista de verificación de despistaje para el delirio. Si se consideran estas 8 características, se da un puntaje de 1 y si el paciente tiene más de 4 puntos, entonces va a tener definitivamente un diagnóstico de delirio. La Sociedad de Cuidados Neurocríticos sugiere evaluar el delirio entre estos pacientes, incluyendo una búsqueda de estos ítems de los que se han demostrado en las láminas. Acá
podemos ver las primeras características del delirio, los resultados. Aquí se pueden utilizar una variedad de escalas para evaluar el delirio. La prevalencia es variable. Pero hay distintas herramientas de valoración del delirio. Y hay algunas que tienen buena sensibilidad y especificidad para evaluar el delirio. Sin embargo, puede ser difícil evaluar el delirio, especialmente en pacientes que han sufrido de ACV y por tanto tienen una afasia o disfasia. Y otros pacientes que se encuentran en coma y requieren de niveles profundos de sedación, por ejemplo, va a ser difícil. Y en algunos otros pacientes no está claro cómo ocurrió el delirio. Y se necesitan más estudios para entender esto. Una revisión recomienda una intervención de múltiples factores no farmacológicos para reducir los factores modificables de riesgo para el delirio. Estas estrategias incluyen reducir o acortar el delirio, una reorientación, una sedación reducida para mejorar el despertar, minimizar la luz, minimizar los ruidos, reducir la falta de movimiento, una rehabilitación temprana. Y esto es una búsqueda acerca de los beneficios y la reorientación que reducen lo que es el delirio. Un estudio observacional se realizó antes y luego de la intervención en 214 pacientes, y esta intervención incluye el control del ambiente, musicoterapia y estrategias de reorientación. Los resultados es que se pudo reorientar a muchos de estos pacientes como que qué ocurrió, se le puede preguntar qué ocurrió. Y se redujo, gracias a esto, de 35% la incidencia de delirio a un 22%. Este es un estudio brasilero acerca de la relación entre que muestra la ayuda de la visita de la familia en estos pacientes. Al inicio había un periodo de restricción en cuanto a la visita. Y luego se aplicó un modelo de visita extendida para el paciente. Y luego de una visita extendida, se redujo de 20.5% la incidencia a 9.4%. O sea que mientras más tiempo de visita, menos periodo de incidencia de delirio. Es importante que la enfermera reconozca los factores de riesgo para evitar el delirio. Se puede utilizar estos modelos en la práctica diaria.
modelos de predictivos, y esto ha sido útil para evaluar a los pacientes. La evaluación de la confusión es factible que se pueda aplicar. La enfermera tiene un rol muy importante, vital en el tratamiento. Las estrategias no farmacológicas deben ser el principal enfoque para reducir el delirio a través de múltiples factores. Gracias.